La carrera de actuario combina el análisis de riesgo con la matemática y una visión de negocios y presenta grandes oportunidades laborales para los graduados de esta carrera. Por eso hoy en Destino Profesional vamos a hablar con 2 graduados de esta carrera y vamos a ver 12 cosas que deberías saber si querés estudiar actuario. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? Yo quería estudiar algo que estuviese relacionado con los números, con la matemática, pero no quería algo que fuese 100% abstracto, algo así como un profesorado de matemática o algo de la carrera exacta, sino quería algo más bien aplicable. Tengo cierta inclinación por las ciencias sociales, investigué un poco, me gustó y decidí estudiar actuario, que tiene bastante aplicación matemática en la realidad. Elegí estudiar la carrera de actuario porque cuando era joven, cuando estaba terminando el secundario, me habían comentado que tenía un componente muy fuerte matemático y a la vez también un componente muy fuerte de negocio. Entonces esas dos cosas juntas me atrajeron y además, como se decía mucho que la carrera era difícil, también me generó esa intriga y por eso es que me terminé metiendo a estudiar la carrera de actuario. ¿Cuál es la duración promedio de la carrera? La carrera tiene una duración promedio de entre 4 y 6 años. Yo particularmente la estudié en la UBA, donde el plan de estudios es de 5 años y medio. Yo, al igual que muchos de mis compañeros, la hicimos en el tiempo estipulado. Normalmente se tarda un poquito más, ya que se recursan alguna que otra materia, sobre todo las más con contenido actuarial, que son más cerca del final de la carrera. Entonces es un poco lo normal que pase que quizás a muchos les tome entre 6, 7 u 8 años hacer la carrera. Pero bueno, lo importante ahí es no frustrarse y seguir, ¿no? ¿Qué es y qué hace un actuario? Un actuario es un profesional que lo que hace en primera instancia es tratar de cuantificar riesgos, es decir, traducir en números riesgos que a priori otro especialista, digamos, que no conoce de la materia, no podría ponerle un valor numérico. El actuario es un experto en calcular primas o tarifas de seguro o de bonos o de elementos financieros. Se requiere mucha matemática, mucha estadística, y de allí que los actuarios muchas veces terminan dedicándose no solo a las compañías de seguro, que es donde está la aplicación más primitiva, sino que también a las entidades financieras o a los riesgos financieros, donde también muchos de los conceptos actuariales que tienen que ver, como dije, con la estadística, con cuantificar riesgos, son aplicables. ¿Y cómo es la carrera? La carrera de actuario se divide a grandes rasgos en 3 grandes áreas. Una primera parte bastante básica con elementos de administración, economía, matemática básica. La segunda parte, entrando un poquito más en la carrera, en tercer o cuarto año, es matemática un poco más profunda, más al hueso, bastante estadística, análisis numérico, matemática para economistas. Y la tercera parte y la final, que es la más compleja, es la parte 100% actuarial, que es cómo aplicamos toda esa matemática que aprendimos en la segunda parte a elementos 100% actuariales. ¿Cuál es la diferencia entre un actuario en administración y uno en economía? Bueno, la realidad es que no hay una gran diferencia entre lo que es un actuario en administración y un actuario en economía. Cuando te recibís, sos actuario y es lo mismo si sos actuario en economía o actuario en administración. Lo único que cambia es que el actuario en economía tiene algunas materias más de lo que es micro y macroeconomía, mientras que el actuario en administración tiene algunas materias más de lo que es gestión y costos o administración, cosas más relacionadas precisamente a cosas de administración. Después todo lo que tiene que ver con las materias core de matemática o de cuestión de aplicaciones actuariales, en las dos carreras es exactamente igual y en definitiva es lo que más determina, digamos, el conocimiento importante del actuario. ¿Cuáles son los temas o materias más difíciles en la carrera? La carrera de actuario está atravesada en su totalidad por la matemática y la estadística. En ese sentido es muy importante seguirle el camino a todas esas materias y ir agarrando bien esos contenidos porque se retoman por lo general en las últimas materias y si uno se olvida se vuelve muy difícil. La parte más difícil de la carrera son las últimas materias o llamadas materias actuariales. Son materias que tienen mucha matemática, mucha estadística, se revisa y se da por asentado en esas materias todo el contenido que fuiste estudiando a lo largo de la carrera y los exámenes son bastante extensos y complicados ya que es mucho contenido por cada una de estas materias. ¿Cuáles son tus consejos para la cursada? Como primer consejo, si recursas a alguna materia, es bastante común. La mayoría de la gente recursa a alguna materia en algún momento de la carrera. Nada, hay que seguir intentando y volver a recursar. Y como tercero, es importante saber inglés, ya que tanto para el futuro laboral como para al final de la carrera hay mucho contenido, mucho material que no está traducido y que hay que sí o sí leerlo en inglés. ¿Qué es lo más importante que te llevas de la carrera? La carrera te deja un concepto muy fuerte de lo que es la gestión de riesgos del actuario en cualquiera de sus ámbitos, en cualquiera de sus aplicaciones.
en el sentido del contenido matemático y la aplicación al negocio que la carrera me dejó a mí al menos fue muy buena. De la misma forma también siento que me dejó o me hizo aprender mucho sobre cómo resolver problemas, ¿no? De tener capacidad resolutiva ante los desafíos que a uno se le presentan en lo laboral. Creo que lo que más me ayudó a la carrera a desarrollar es mi perfil analítico, en el sentido de, a partir de datos presentados o a partir de analizar datos, encontrar fácilmente o poder leerlos fácilmente para poder llegar a alguna conclusión que me ayude a avanzar en lo que estoy desarrollando profesionalmente en ese momento. ¿Y qué crees que le faltó a la carrera? A la carrera en la UBA le falta desarrollar un poquito mejor la pata de la parte computacional. Lo que siento que le faltó un poco a la carrera es justamente lo que está relacionado con la tecnología y las herramientas estrictas que un actuario necesita o puede utilizar para hacer el tratamiento de los datos y para llegar a los resultados que le permitan tomar decisiones. Está bueno saber algún lenguaje, SQL, Python o alguna de esas cosas que ayuden con la ciencia de datos. Y además hay algunos softwares actuariales, uno de ellos es Prophet, que generalmente se usan en las carreras como actuario, que en la facultad no se estudian y no se ven. Bueno, y si hasta el momento te está gustando este video, te pido por favor que nos ayudes con el algoritmo de YouTube dejando un like y un comentario, y además te recomiendo que te suscribas porque vamos a estar subiendo nuevos videos de todas las carreras semana por medio. Y por otro lado, te recomiendo que nos sigas en nuestras otras redes sociales, ya que allí subimos contenido original e inédito de todas las carreras que no subimos aquí en YouTube. ¿Es necesario seguir estudiando tras finalizar la carrera? Un actuario cuando se recibe y empieza a desempeñarse laboralmente, siempre por un lado necesita estar actualizado con los cambios normativos y las cosas que suceden en la industria en la que se desempeña, pero a su vez cada vez hay una tendencia muy marcada en lo que es la ciencia de datos, el análisis de datos. Yo lo que siento es que con el pasar de los años cada vez los actuarios van a tener que involucrarse más y más en este tipo de herramientas y en las posibilidades que brindan y los modelos que permiten crear, que cada vez son más complejos, pero que por otro lado cada vez nos permiten llegar a resultados más precisos. ¿Y qué opciones tenemos para seguir capacitándonos? Después de terminar la carrera de grado, existe la posibilidad de seguir con la formación en cursos de posgrado, maestrías o certificaciones, orientadas quizás ya más a la industria en la que uno planea desempeñarse. Por ejemplo, quien desea trabajar desde el lado de seguros va a tener cursos relacionados con lo que es la industria de seguros, con lo que es el derecho quizás en seguros. Quien desea ir para el lado bancario puede tener la opción de meterse en una maestría o en algún curso más relacionado con lo que es finanzas, desde el lado cuantitativo o desde el lado más de finanzas corporativas. Y quien tiene el interés de meterse más en la ciencia dura o en la posibilidad de ir hacia modelos más complejos desde el lado estadístico o matemático, tiene la posibilidad también de meterse en lo que es el mundo de la ciencia de datos y lo que es la explotación de datos y el poder hacer modelos complejos a partir de lo que nos brindan los datos. ¿Te permite la carrera vivir en el exterior? Como actuario, residiéndote en Argentina, se puede trabajar en el exterior, se puede vivir en el exterior. Lo que cambia quizás de aplicar la carrera o los conocimientos a la industria argentina respecto de otros países es que bueno, quizás hay cuestiones de normativa que cambian, por lo general en algunos países están más avanzados en ese sentido, pero después en lo que es el conocimiento técnico la carrera te prepara bastante bien. Hay muchas empresas radicadas en el país que trabajan en realidad para países de afuera. Uno quizás tiene ese puente o tiene la posibilidad de que eso le sirva de puente para irse a trabajar afuera. Sí está bueno como un plus, como algo adicional y suma a la hora de buscar laburo y postularse en ofertas laborales afuera del país. Existen unos exámenes que es de la SOA, la Society of Actuaries, que lo que te hacen es certificarte como actuario a nivel mundial y ayuda bastante a conseguir trabajos fuera del país. ¿Qué salidas laborales tiene la carrera? Las salidas laborales más tradicionales son empresas de seguros, bancos, el ANSES, Seguridad Social. Siempre relacionado con lo que tiene que ver con gestión de riesgos, hacer cuantificación de en qué riesgos se enfrenta la compañía o hacer el precio en el caso de las compañías de seguros justamente de los seguros o de las reservas necesarias para hacer frente, digamos, a los seguros que la compañía tiene en ese momento en vigencia. Pero también en los últimos años la carrera de actuario empezó a aplicarse a otras ramas. Como prevención de fraude, correr modelos estadísticos de riesgo que podrían aplicarse casi en cualquier industria. Y es algo que está bastante en auge hoy en día entre los actuarios. Otra rama en la que podría desenvolverse el actuario también es relacionada con lo que es el data science, es decir, como científico de datos, aunque lo frecuente es que muchos de los que nos ponemos a estudiar este mundo más relacionado con la explotación de datos, lo hacemos principalmente para traer esos conocimientos y aplicarlos justamente a los rubros en los que trabajamos más relacionado con la actuaría tradicional.
Eso no significa igual que no existan actuarios que decidan después dedicarse de lleno al mundo de la ciencia de datos y desempeñarse como data scientists justamente antes que como actuarios tradicionales. Igualmente también se pueden desarrollar en otras carreras. En mi caso, por ejemplo, yo soy product manager, conozco gente que es analista de negocios. ¿Qué mitos de la carrera podemos desmitificar? Un mito que existe en la carrera de actuario es que esta es imposible y que te la hace muy difícil para que te recibas. Desde mi punto de vista esto no es así, porque lo que pasa es que la carrera per se es muy difícil, hay materias que son muy complicadas y mucha gente quizás no da con el perfil que la carrera requiere, y eso es lo que genera que haya una gran cantidad de desaprobados o de gente que no llega a terminar la carrera. Pero para quienes dan con el perfil y meten el esfuerzo que la carrera requiere, por lo general pueden aprobarla y terminar la carrera en tiempo y forma incluso, y hasta teniendo buen promedio.